es lo que se va a encontrar de tu obra, Miquel? ¿Qué vas a llevar a Aleca? Pues voy a llevar pues, ciudades, que es un tema muy propio mío, ¿no? Las llevo de diferente manera. Una será de zinc y terracota y la otra será de aluminio. Voy a llevar unas serigrafías grandes de guerreros luchando, que no es la primera vez que las expongo. Y voy a llevar piezas pequeñas también. Y haré un montaje que será un montaje un tanto inédito, porque es a base de crear una especie de paisaje escultórico que viene a ser un poco como la Albufera de Valencia, ¿no? Una marisma con diferentes tierras y diferentes colores y pequeñas arquitecturas. Y alguna pieza nueva, como es una que hay aquí en el fondo. O sea, que llevas piezas también que no se han visto nunca. Sí. Sí. Llevo pocas porque, claro, tengo reciente la exposición de Málaga. Entonces, algunas, yo no puedo presentar una exposición grande sin remitir a obra ya hecha. ¿No? Hombre, estaba pensando que a lo mejor puedo llevar una serie de insectos que estoy haciendo ahora y conectarlos con unos insectos que yo hacía hace por lo menos 40 años. Entonces había una serie de aquella época y una serie de ahora. O sea, que y vas buscarle un espacio también a eso. O sea, que Pero eso aún no lo he hablado, pero no es grave porque son pequeños cuadritos, ¿no? Pero se puede hacer toda una pared llena de esos pequeños cuadritos. O sea, que llevas escultura, llevas dibujo, llevas también fotografía. Fotografía. Y lo que vas a hacer inédito también me has dicho es... No, fotografía no llevo. ¿No llevas? Fotografía no. Y llevas, si es inédito me has dicho, lo que es el montaje, ¿no? El montaje este de las marismas del... De las marismas nuestras. Bueno, las marismas... que como vengo de Málaga les tengo que decir que eran como las marismas de Guadalquivir, pero no, son las marismas nuestras que son la albufera nuestra. ¿Y hay un título, claro, que reúne todo el conjunto? ¿Cuál es el título que habéis elegido? Pues el título es no sé, anoche estaba pensando, no sé, bueno, lo está escogido ya, sería como territorio humano, pero quizás como va a ir en valenciano será territorio humà. Bueno, mira, esto me lleva a preguntarte lo siguiente, porque está el tema del territorio y está el tema de lo humano. Tú siempre es como, digamos, claro. Lo humano es como el hombre parcela digamos, su espacio. Como también lo parcela el animal. El animal también parcela su espacio. Sí, ahora... El humano también lo parcela como tal, ¿no? Que el humano también es animal, claro. Y el animal también es un poco humano. Yo tengo un perrito que solo le falta hablar. Y esa vinculación entre el territorio y lo humano, que también lo has comentado muchas veces, que tiene que ver con tus ciudades y con la relación que tiene con lo orgánico, es decir, lo urbano y lo orgánico siempre has visto relación, ¿no? Eso que llamas de las arterias de la ciudad, las arterias del cuerpo, es decir, siempre ves hay un paralelismo entre lo urbano y el cuerpo humano. El cuerpo humano, pues como tiene un corazón, como tiene una ciudad tiene un centro, que sería el corazón, tiene unos fluidos, que en el caso del humano son sangre y saliva, y en el caso de las ciudades son los fluidos, digamos, de las calles con sus vehículos, ¿no? Y las corrientes de agua. Pero es más complejo. Claro, pero esta vinculación entre lo urbano y el cuerpo, ¿a ti te interesan más por decirlo de alguna manera, las pasiones subterráneas que las virtudes que hay en la superficie? Por decirlo de alguna manera. Hombre, me interesa todo. Es decir,
Yo la ciudad la veo como una gran cobija. Entonces, en esa medida, tanto me interesa la propia superficie, las casas son como digamos, como protección, elementos de protección, ¿no? Y los subterráneos, por supuesto, que también. Los subterráneos son... Aquí mismo hay un subterráneo, estamos sobre un subterráneo enorme, enorme. Me persigue a mí eso de tener una casa y tener un subterráneo abajo. Es un poco como lo humano, ¿no? La mente. Aquí hay un subterráneo que es un refugio de la guerra civil. Sí, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el tema de la mente y también o sea, sí, la parte cerebral y la parte de las bajas pasiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, no sé qué tiene que ver, pero tiene que ver con el laberinto también, el laberinto y la complejidad del laberinto. Y de todas formas, yo cuando veía también, que lo has comentado alguna vez, las ciudades son ciudades, digamos, sin sujetos, y son ciudades como inquietantes, un poco como de ciencia ficción. Tú has comentado que te interesaba o te ha interesado, te gustaba mucho la película Metrópolis de Fritz Lang. Sí. No sé si has visto también Blade Runner, me recordaba un poco esa cosa así inquietante de la ciudad. Esa es posterior a mis ciudades. Posterior, claro. Pero Metrópolis es anterior. Es anterior, sí, claro. Que no, hay que marcar también un poco los momentos, ¿no? Pues lo del tema de la ciencia, lo del tema de que son ciudades como más que para habitarlas físicamente, para habitarlas mentalmente, ¿no? Son de ciencia ficción, son como... sí, son como metafísicas, digamos, porque no existe un poco la figura humana, pero sí que la figura humana siempre está reflejada con el elemento totémico. Y luego diría que podría ser en sí un paisaje escultórico X, ¿no? ¿Y por qué no un bodegón? Y si me apuras, un Belén, decir, aquí nadie inventa nada. No. Y si no, un enterramiento, digamos, egipcio, cuando enterraban al faraón, que le reproducían a escala pequeña toda su vida, con todas sus casas, sus arquitecturas, sus habitantes. Y el Belén es eso también, ¿no? El Belén, que es un paisaje... Yo cuando era pequeño me gustaban mucho los belenes, porque además lo que más me encantaba es ponerles agua y fuego. Fuego no podía poner y entonces había una bombillita roja que se apagaba, pero agua ponía y hacía cascadas. Y eso era para mí, eso era como ingeniero de puertos y caminos. Pero las ciudades, lo que he visto en las ciudades, que era un poco, es de Genovés, lo que comentaba, que había siempre hecho como pintar el pájaro dentro de la jaula, y que ahora quería hacer la jaula sin el pájaro. O sea, quiero decir, las ciudades sin habitantes, sin nadie. O sea, a ti te interesa, como has dicho del Belén, te interesan los espacios de las ciudades como estructura, como los elementos, el fuego, el agua, todo. Más que deshabitadas, por decirlo de alguna manera. Deshabitadas, sí. Digamos que, pero por el hecho de que quiero marcar mi obra inconscientemente o conscientemente en una cierta intemporalidad, que es un poco atrevido por mi parte, pero ¿por qué no? Y yo creo que así tiene más intemporalidad. Y también es el hecho metafísico, porque el hecho metafísico te une más a una poética, digamos, de tipo nostálgico, ¿no? Y que a veces es como, tiene cierta melancolía, como son todos los metafísicos italianos como Chirico, o Sironi, o Melotti, en fin. ¿Pero por qué? Porque crees que los seres humanos, todos nosotros, siempre estamos teniendo nostalgia de ese espacio, digamos, que habitamos en algún momento y que ahora ya perdimos, o por qué crees? Porque, no sé, porque ahí hay algo ya
que es un poco... Yo no puedo decir que mis obras sean todo, pero puede tener de todo un poco, ¿no? Tiene que ver con la psicología, con la psiquiatría, tiene que ver con... ¿Por qué no? Con la vida y la muerte, ¿no? Sí. Eso la vida y la muerte lo tiene el arte en sí. Sí. No vayamos a decir que tiene que ver con la alegría y la tristeza, eso me parece un poco más cursi. Que, ¿por qué no también? Y cuando se habla de, lo has comentado alguna vez, que yo también me ha llamado la atención, cuando se habla de tus estructuras verticales, siempre se relaciona con lo fálico, pero lo fálico, por lo menos en psicoanálisis, no tiene que ver, no está asociado exclusivamente al tema sexual, ni al pene, tiene que ver con una función, la función simbólica. En mi caso puede estar, a veces sí, pero yo, por si acaso, hago, cuando digo, no, para que sea evidente, y lo hago evidente. Y entonces, si hay que hacer un falo, hago un falo, como tal. Pero si estoy haciendo, por ejemplo, esta escultura que hay aquí detrás, pues estoy haciendo más, pues un obelisco. ¿Y qué es un obelisco? Pues es un poco la relación que marca el hombre con el espacio, la soledad. Por ejemplo, un faro no es solamente, no es fálico, está hablando también de la individualidad, de la soledad. Y luego tiene que ver, ahora que dices lo fálico, con el faro y todo esto, tiene que ver con esa paradoja de que parece que es algo poderoso y que da seguridad y que guía, pero por otro lado tiene que ver con la fragilidad humana, porque el faro es precisamente para que los barcos puedan acercarse a tal y no se y después que todo es un poco frágil. Claro. También. Pero que siempre se piensa lo fálico como algo, poderoso, como algo de poder, y yo creo que tiene que ver por contraste con lo frágil. Ella se encarga, el tiempo ya se encarga de arreglarlo. y no hablemos del propio elemento totémico como el propio falo, que también el tiempo lo deja arreglado. Sí. Claro. No, por eso digo que hay un diálogo, ¿no?, entre lo potente y lo... es que las cosas son más complejas, claro. No son tan elementales. También se puede, ¿por qué no? Se puede decir que el elemento, digamos, totémico también es un elemento contemplativo. Y no voy a entrar en más cosas porque yo no soy creyente, pero si uno cree, pues a lo mejor un santo es un tótem. Y como tótem también es un... Sí, de hecho, es un tótem. Claro. De hecho, en las tribus ponen tótems que tienen que ver con... Los tótems y se bailaba alrededor de... me acuerdo cuando hice una serie de entrevistas a arquitectos que había alguno que me decía que ellos, como trabajaban con volúmenes muy grandes, que hacían esculturas y que era como un espacio en el que ellos eran como más íntimos frente al otro que era mucho más, digamos, público o que perdían un poco su creatividad. Su intimidad. Eran más íntimos cuando hacían un poco la cosa más pequeña, y lo digo porque cuando hacían algo más pequeña. Y digo, en tu caso, por ejemplo, con las acuarelas y dibujos frente a la escultura, siempre he dicho que la acuarela y el dibujo es como más inmediato, frente a la escultura que es más lenta, ¿no? Es un poco... Sí, pero en cuanto a la intimidad, está claro que el espacio, el tamaño pequeño, es como he dicho yo antes, cuando enterraban al faraón, toda su reproducción era en pequeñito. Y luego había una cosa en casi todas las culturas antiguas, que era la casa de los espíritus, que eran unas casitas donde se decía que allí estaban los espíritus de los que habían muerto, estaban metidos ahí en esa... Y era una casita, si tú vas al Museo del Louvre, hay de varias épocas, ¿no? Creo que hay algunas etruscas y hay otras de otras civilizaciones, que son pequeñas reproducciones de unas casas o de unos pequeños palacios donde se dice que ahí habitan los espíritus y que normalmente estaban cerradas. Y luego eso, por ejemplo, la Iglesia, el catolicismo, lo lleva a lo que se llama sagrario. ¿Un sagrario qué es? Una casita pequeña donde está Dios dentro. Bueno, aquí no se escapa nadie. Sí.
Oye, y tu relación, me estabas diciendo que estabas con una película, tu relación con la fotografía la entiendes como una prolongación de la escultura, del trabajo escultórico. Sí. La tengo como una prolongación, digamos, como una dimensión más real del cuerpo. Que, bueno, pues como no me voy a poner a modelar el David del Miguel Ángel, pues cojo a alguien que tiene ese cuerpo y hago una foto, más o menos. ¿Y tu o un Apolo de Grecia o una Venus. Es decir, pues para hacer una Venus, pues cojo una chica guapa y sale en la película. Claro. Y también has comentado la relación que hay con tus esculturas con el tema musical, que las ves como composiciones musicales, que tienen un ritmo, es como poemas escultóricos. O sea, ¿tienen que ver otra vez con eso que me has comentado, lo metafísico? Sí, digamos, las ciudades son como partituras musicales, pero no suenan. Bueno, hay algunas que sí. Esta obra tiene sonido. Luego lo puedo demostrar. Y ahí he hecho yo mismo la música. Pero son partituras porque cada vez que yo las pongo en un sitio no es la misma pieza si va a un museo que si va a otro. Por ejemplo, alguna pieza de las que irán al museo de Ribarroja, pues ya han sido expuestas, pero de la manera que yo la voy a poner, no. La pondré de distinta manera. O sea, que no es... Por lo tanto, hay una interpretación cada vez que sí, las claves están dadas, ¿no? Pero el ritmo no. El ritmo no está dado. O sea, que en ese sentido se puede decir que la pieza es la misma, pero que va a ser inédita en el ECA, claro, por el hecho de que va a tener un sonido distinto. Oye, la relación que hemos visto aquí a la entrada de tu estudio y tal, con los cactus, aparece mucho en tu obra. ¿Qué tiene el cactus? Además, el cactus espinoso. Además, lo has asociado algunas veces, he visto, creo que fue en Siras o la Fundación, no me acuerdo ya qué exposición, lo relacionas con el cuerpo. O sea, siempre hay una relación, el cactus, el cuerpo humano, y esa tensión entre lo espinoso del cactus. Bueno, yo el cactus lo asocio al dolor, a la pena, porque las pinchas esas, si te pinchas, te hace daño. Claro. Y entonces es un momento de dolor, como puede ser la corona de crucifixión de Cristo, ¿no? Que tiene espinas, ¿no? Y se le clavan las espinas en la cabeza. Eso es dolor. Pero aparte es la ficción. Para mí eso está influenciado un poco por el cine de ficción. Había una película que se llamaba El experimento del Dr. Waterman, que no me acuerdo el director ahora, pero a mí me impresionó de pequeño aquello, porque llegaba un hombre del espacio y había cogido un virus de esos espaciales y por el brazo el brazo se le convertía en un elemento vegetal. Bueno, acaba siendo un monstruo, pero antes de ser monstruo del todo, los propios miembros del cuerpo se convertían en algunos como cactus, era como cactus. O por lo menos yo lo veía como cactus. Y luego es que el cactus tiene algo que sí es como si fuera de otro planeta. No sé, es un vegetal un poco especial, ¿no? Sí. Claro, porque la gente cuando ve los cactus estos espinosos y con los cuerpos siempre te hablan de sadismo, y tú has comentado que no, que también tiene que ver, hay un cierto lirismo en los cactus, ¿no? Claro, no, con sadismo no. Yo no, sádico no soy. Nunca. También has comentado algunas veces que el arte que para ti te ha servido para irte aclarando por dentro. Se supone. ¿Te has aclarado del todo? ¿Cómo? Nunca acabas de aclararte. O sea, te aclaras en cada obra, pero luego te vuelves otra vez a... No, es que además no me aclaro ni en este momento ni dónde vivo, ni dónde... Bueno, soy realista, sí que sé dónde vivo, sé que el trabajo es importante, hay que trabajar, porque sin trabajar no se llega a hacer una obra, pero digamos la respuesta total pues está diversificada, no la tengo del todo, digamos, tomada por la mano.
o por el cerebro, por lo que sea. Lo que tengo más claro también es que ante una obra plástica, como es una obra escultórica o pictórica o musical, o etcétera, el espectador tiene que ser libre y ver que no necesita que leamos El Ángeles. que hagamos una lectura de la obra, porque a lo mejor la estamos desnudando por la parte que no hay que desnudar. ¿Lo entiendes? Entonces, que cada uno interprete lo que quiera. O sea, por eso has comentado que para ti el arte es visual, no tiene que ver con ninguna explicación literaria al respecto, No, ha de ser visual. Perdona, porque como tú eres de letras, ¿no? Bueno. Pero yo tengo amigos literarios que dicen que nosotros los artistas plásticos somos sordomudos, y yo les digo a ellos que son ciegos, no saben ver. ¿Por qué dicen que son sordomudos? ¿Por qué dicen que somos sordomudos? Sí. Porque no sabemos, dicen a veces que no sabemos expresarlo. Y es porque ellos no saben leer, no leer, ver, ellos no saben ver. Y nosotros no sabemos ni hablar ni leer. Y que no sabemos tampoco oír. Pero nosotros oímos música, no oímos los rollos de ellos. Claro, no, pero en ese sentido, claro. Qué malo soy. No, pero en ese sentido está muy interesante porque decía, no me acuerdo quién era, que dice que lo visible, que era un enemigo, en el sentido de que hay que ir más allá de lo que te están planteando la percepción de los sentidos, que hay que buscar otra dimensión. Claro, tú es lo que haces, un poco lo que estás planteando, ¿no? Que es ir un poco más allá de lo que ves directamente, lo que te ven los sentidos, sino que tienes que buscar algo más que está en la obra, ¿no? Por eso hay que dar libertad, ¿no? Claro. No tienes que poner un corsé a la obra. Y que, bueno, yo creo que está todo dicho más o menos en ese aspecto. Sí. Podría decir más animadas. No, yo tampoco pasarme. Sí. Pues con esto lo vamos a dejar ya, Miquel, por mi parte. Si hay alguna otra cuestión que quieras plantear. Otro día nos reunimos y hablamos más y te contaré más cosas. Muy bien. Pues nada. De los refugios. ¿Para qué sirve un refugio? ¿Para hacer el amor? ¿O para estar atemorizado ahí esperando que caiga una bomba? ¿Para qué? Bueno, eso Manuel Vicente decía que los seres humanos que nos apareamos escondiéndonos, porque es cuando más frágiles estamos. Yo lo que pienso es que todo es un poco una cobija, ¿no? Hay mucho de cobija. En el aparcelamiento del hombre hay mucha cobija. Pero es que el mundo es muy complicado. Mucho. Y buscamos, ya sea a través del arte o a través de refugios, buscamos una cierta acomodo a nuestra... Pero tú, ¿cómo le explicas a una persona? El color azul es tal cosa. El color azul es frío, por ejemplo, ¿no? El color azul, cada uno lo puede sentir de una manera especial. No todo el mundo va a ver el color azul de la misma manera. Y si es daltónico, a lo mejor no ve ni el azul. Sí. Entonces sí que es ciego del todo. Pues nada, lo dejamos aquí. Bueno.